buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos todo lo que está sucediendo en el tablero geopolítico, muy pendientes de Oriente Medio, de la escalada entre Israel y el Líbano. Ya les contábamos hace apenas unos minutos el mayor ataque desde el inicio de la guerra por parte de Hezbollah. Se habla de más de 100 cohetes y además también el gabinete de seguridad israelí se espera que se reúna en las próximas horas meditando una respuesta que parece inminente, parece inevitable que Israel termine respondiendo después de un ataque a 6 de sus bases en las últimas horas. Muy pendientes de todo esto, vamos a mirar también a lo que está sucediendo en el G7, también a las advertencias de algunos de los líderes occidentales. David Cameron, uno de los más polémicos, uno de los que ha provocado precisamente esta escala de tensiones con Rusia, ha vuelto a hablar en las últimas horas. Dice que Reino Unido está, pues básicamente justificando el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. Dice que hay una condición, que Rusia retire sus tropas y que en ese caso retirarán las armas occidentales a Ucrania para que no pueda atacar precisamente el territorio ruso. Muy pendientes de esto, vamos a mirar también a las sanciones que han tenido lugar en las últimas horas por parte de Estados Unidos, estas sanciones que han hecho incluso caer a la bolsa de Moscú, que además también Reino Unido se ha sumado en las últimas horas. Hay ya reacciones, respuesta por parte de Rusia. Primero dice que confía en su Banco Central y además el expresidente ruso Dmitry Medvedev está diciendo pues que van a confrontar a Estados Unidos y sobre todo que van a intentar dar donde más duele, van a intentar dañar también a la economía estadounidense, respuesta a este aluvión de sanciones que siguen teniendo lugar desde hace ya más de 2 años. Pendiente de esto, vamos a mirar también precisamente a la cumbre del G7. Ha llegado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las últimas horas y además, ojo, porque se espera que firme un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, un acuerdo bilateral de seguridad. Se habla de un acuerdo de 10 años, sobre todo en materia de defensa. De momento parece que no hay una cifra monetaria, pero bueno, un paso más en la ayuda de Estados Unidos y también en cómo se está involucrando cada vez más en el conflicto en Ucrania. Muy pendientes de todo esto, empezamos también mirando a últimas horas. Acaba de hablar la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, que lanza un mensaje claro, directo y contundente hacia Francia. Dice que se está involucrando cada vez más profundamente en el conflicto ucraniano y que por lo tanto aumenta el peligro de un conflicto directo con Rusia, de un choque directo con Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acaba de decir que Francia estaba profundizando su implicación en el conflicto de Ucrania y aumentando el peligro de un choque directo. Ha dicho a los periodistas que era hora de que el pueblo de Francia despertara y se diera cuenta de hacia dónde lo estaban arrastrando. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido suministrar a Ucrania aviones de combate Mirage 2000 y ha planteado en los últimos meses la opción de que se puedan desplegar tropas de la OTAN en Ucrania para ayudarla a defenderse contra Rusia. En este sentido, Zakharova también ha hablado de los anglosajones de Estados Unidos y Reino Unido. Dice además que están ayudando a cometer ataques terroristas y que no les basta, sino que exigen más a Ucrania, que están alentando ataques directos en las profundidades de Rusia y que además para ellos ahora en Washington y Londres han comenzado a planear sabotajes a gran escala, apuntando a Reino Unido, a Estados Unidos, sobre todo a Francia. Zakharova dice que se están involucrando directamente en el conflicto a Ucrania, que están hablando constantemente, cambiando constantemente cualquier noción de ayuda para socavar la situación y que, por supuesto, acercan la opción de una guerra directa entre Rusia y Francia. Dice además que esto está plagado de consecuencias impredecibles para la seguridad, no solo en Europa, sino también en el mundo. Mensaje directo hacia Francia, Rusia avisando de un conflicto, de un choque directo con el país europeo. Mientras tanto, miramos también al ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron. Ha defendido este jueves el uso de armas occidentales contra objetivos en suelo ruso. Señala que la situación para evitar esto es simplemente que Rusia se retire de territorio ucraniano. El propio Cameron insta a los países europeos a hacer todo lo posible para que Ucrania pueda vencer a Rusia en este conflicto. Dice que tiene derecho a defenderse, lo que significa usar armas en su propio país, pero también usarlas si tiene tropas rusas alineadas en la frontera esperando para invadirle. David Cameron echando más leña al fuego, justificando el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. También Jens Stoltenberg en las últimas horas hablando de hacer obligatorio el suministro de armas a Ucrania. Precisamente, mira, ya que estamos hablando de Stoltenberg, conectamos ya con él, ojo, porque habla junto al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Les escuchamos. Once again, back to NATO. It's always a pleasure to have you here, and thank you for your leadership, your personal commitment to NATO, to the Transatlantic Alliance, and not least for everything you have done to mobilize support for Ukraine. We met this morning in the contact group, defense contact group for Ukraine, and the support, the security assistance, the training, and everything that group has done to help Ukraine
prevail has been really critical, and you have been really the man that has made this possible. So we are all extremely grateful for what you have done for NATO and for Ukraine in particular over the last few years. We will meet now in the NATO-Ukraine Council. There we will address both Ukraine's immediate needs for more support, in particular air defense and ammunition, and I welcome the agreement in the United States on the supplemental for Ukraine. But also the fact that European allies and Canada are stepping up with significant additional support to Ukraine. But we're also in the NATO-Ukraine Council and tomorrow at the Defense Ministerial meeting of NATO address how to establish an even stronger institutionalized framework to ensure the support for Ukraine for the long haul, and that includes also a financial pledge, a multi-year financial pledge to Ukraine. So there are many issues to be discussed. I look forward to sit down with you, and thank you once again for your leadership and your commitment to the alliance. Mr. Secretary General Jens, thanks for the kind words. It's great to be back in Brussels. I should say sunny Brussels today, right? Because we had a whole day of sunshine, and that's been great. But it is really good to be back. This is our last ministerial before going to the summit, which will be conducted in the United States next month. And so there's some important work to be done. And I look forward to some great discussions. I really appreciate your kind words about our colleagues there in the Ukraine Defense Contact Group. They have done magnificent work. It's been great to be a part of that. And you're right, it's some 50 countries from all over the world. And today the group got bigger because Argentina joined our ranks, as you know, which means that countries around the world continue to signal through their actions that they believe that Ukraine matters, and it was good to see them there. This alliance, NATO, is Miramos las palabras de Stoltenberg junto al secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Dice, bueno, pues que están en un momento crítico, en un momento importante para la ayuda a Ucrania. Dice, eso sí, que queda mucho trabajo por hacer en esta que va a ser la última cumbre de este grupo de defensa, de este grupo de contacto Ramstein, antes de la cumbre de la OTAN, que va a tener lugar en Washington el próximo mes. Y ojo, porque además dice que se están sumando cada vez más países a este grupo de defensa. Habla de que Argentina acaba de sumarse también a este grupo de la OTAN. Ya saben que hace poco se convirtió en socio global, ahora también ya participando en la defensa de Ucrania. Seguimos escuchando a Austin. It'll be his first meeting, but it's just good to see that kind of capability come on board with Sweden and Finland. So I think it's going to be a good meeting. Looking forward to a great discussion, and thanks for having us here. Thanks for doing this again. Thanks so much. Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Austin, el secretario de Defensa estadounidense, junto al propio Stoltenberg. Se espera además una declaración más extensa por parte del secretario general de la OTAN a eso de las 6 de la tarde, que por supuesto podrán seguir aquí en la señal de Negocios Televisión. Nosotros precisamente empezamos a repasar todos estos temas, pendientes de Austin, pendientes de Estados Unidos, también de Reino Unido, por supuesto de la OTAN, que como les estábamos contando ayer proponía hacer obligatorio el desembarco, o más bien la entrega de armas a Ucrania. Hablaba además de 40.000 millones de euros como mínimo. Enseguida repasamos todo esto ya de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Santiago Armesilla, politólogo, doctor en economía y escritor. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Pues hola, bien hallado. Pues encantado, ¿no?, de escuchar a Austin y a Stoltenberg. También tenemos con nosotros a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer tenerte por aquí un día más. Y contamos también con Adrián Zelaya, presidente en ECAE Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Muy buenas tardes. Hola, encantado de estar con todos vosotros. Igualmente, un placer teneros a los tres por aquí en un día de nuevo frenético, de mucha actualidad, pendientes todo del G7, de las sanciones también, que se anunciaban ayer por parte de Estados Unidos, hoy por parte de
Reino Unido. Y si os parece, pues precisamente empezamos mirando a Reino Unido. Adrián, de nuevo palabras de David Cameron, el secretario de Asuntos Exteriores británico, que justifica el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. Dice que hay una condición que se puede solucionar muy fácil, que se retire Rusia y que dejarán de atacarle. No sé cómo ves estas palabras de Cameron, que parece que echan más leña al fuego. Sí, la verdad es que estamos en un proceso en el que hay una continuidad de declaraciones cada vez más agresivas. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar la realidad de las declaraciones, ¿no? Porque la realidad es que este tipo de ataques contra territorio ruso se están haciendo desde hace mucho tiempo y se están haciendo, de hecho, con la connivencia de todos estos países occidentales y, según nos dijo Scholz, pues manejados, el lanzamiento de misiles manejado en concreto, en el caso de Gran Bretaña y de Francia, por militares de Gran Bretaña y de Francia. ¿Esto qué significa? Pues que ya aproximadamente desde hace un año Gran Bretaña y Francia están atacando directamente a Rusia en su territorio, desde el territorio de Ucrania, pero lo están haciendo ellos, ¿no? Bueno, la diferencia en este momento, ¿cuál es? Que estamos ante una escalada dialéctica que puede llevar evidentemente a una escalada en la utilización, a una mayor utilización de esos ataques y también a obligar, y esto puede ser en este momento lo más preocupante, a obligar a Rusia a una reacción frente a algo que ya es evidentemente un ataque directo a su territorio por parte de las potencias occidentales, ¿no? Este es yo creo el gran problema, porque hasta ahora de una forma, bueno, pues práctica, astuta, como se quiera, pero Rusia podía mirar hacia otro lado, centrarse en que en el terreno de batalla pues están ganando la guerra y evitar despistarse o cambiar sus estrategias como consecuencia de esas provocaciones. Pero claro, ahora ya se está haciendo tan evidente que esto va a ser casi imposible para Rusia. Y estas declaraciones ya de los últimos días o semanas cada vez más duras también de los representantes rusos nos indican probablemente que estamos llegando al límite, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque Rusia probablemente seguirá haciendo el cálculo de cómo están evolucionando el conflicto en el terreno en el que Rusia está avanzando de forma continua en casi todo el frente y cuánto tiempo tiene antes de verse obligado a reaccionar de forma directa contra los países occidentales. Yo creo que eso en este momento es la gran clave. Está claro que los países occidentales, los países de la OTAN, van a continuar en esa escalada verbal y escalada de hechos, y estos ataques contra Rusia pues se van a producir y probablemente se van a multiplicar. La capacidad de Rusia de resistir estos ataques sin reaccionar directamente contra Occidente es la clave. Hay otra duda en este momento, que es qué está pasando exactamente con Francia, con Emmanuel Macron, porque esa convocatoria de elecciones da la sensación como de si de alguna forma hubiera una cierta marcha atrás, una cierta congelación de esos planteamientos tan agresivos de Francia con respecto al conflicto en Ucrania. Y vamos a ver, porque durante estos días así como Francia y Macron estaban asumiendo un claro protagonismo en esa escalada, estos días parece como que no ha habido nuevos pronunciamientos de Francia. Es posible que Macron se haya visto excesivamente debilitado en las urnas para continuar con esas estrategias y esté pensando por lo menos en quizás esperar un tiempo, quizás hasta esas elecciones legislativas, para retomar ese protagonismo. Bueno, vamos a ver, porque estamos hablando de temas que se están moviendo en días o semanas, con lo cual es necesario esperar y ver cómo se suceden los distintos posicionamientos durante los próximos días, probablemente. Vamos a ver qué sucede, Adrián. Vamos a ver también qué se habla, qué se acuerda en esta cumbre del G7, también en este grupo de contacto Ramstein, donde bueno, parece que se empiezan a esbozar algunas líneas, ¿no?, de lo que es el plan de Occidente. Por esto te quiero preguntar, Luis, esta nueva aseveración, este nuevo comentario por parte de Reino Unido, por parte de David Cameron, que bueno, fue el primero, ¿no?, en quitar estas líneas rojas, fue el primero en decir que Ucrania podía atacar territorio ruso con sus armas, y ahora lo está justificando. Quiero preguntarte un poco en general, Luis, ¿cómo ves estas declaraciones de los líderes occidentales y cómo se puede frenar esta escalada verbal?
Bueno, yo en primer lugar me gustaría señalar que bueno, David Cameron no es ningún visionario, ¿no? Si lo hubiera sido, no hubiera llamado un referéndum que luego le salió con el tema para aprobar o no el Brexit, un referéndum que le salió como le salió. Por tanto, yo creo que la visión que puede tener David Cameron es, bueno, un poco limitada. Pero, por otro lado, el Reino Unido hay que también encuadrarlo dentro de este Brexit. Tiene una posición un poco más avanzada, que va un poco más por libre, porque no forma parte ya de la Unión Europea y, por tanto, todas las discusiones y todos los diálogos que se tienen en el seno de los 27, pues no tiene por qué seguirlos o no tiene por qué estar tan alineado como el compromiso de la pertenencia lleva a otros, aunque sí que es verdad que hay ciertos Estados miembros que tienen una voz un poco discordante, ¿no?, al respecto de Ucrania, de su relación con Rusia y todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero yo creo que esto supone entrar en un juego, es un juego muy peligroso, supone entrar en un terreno cada vez más pantanoso, porque puede hacer que bueno, nos veamos inmersos en una espiral de la que sea difícil salir, si es que ya no lo es tan difícil de por sí, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con cómo se dice, porque, claro, decir, bueno, pues que Rusia se retire y dejamos de atacar, bueno, pero es que Rusia también puede decir lo mismo, ¿no? Dejen de enviar armamento a Ucrania, dejen de suministrarle apoyo táctico, apoyo militar y apoyo armamentístico, y entonces cesaremos las hostilidades, ¿no? Esa doble cara de la moneda que igual que se aplica para unos, se tiene que aplicar para otros si queremos entrar por lo menos en una esfera de la coherencia política, si es que es posible, ¿no? Pero el avalar el ataque de Ucrania a territorio ruso con armamento procedente de Occidente, bueno, yo creo que no es por justificar el conflicto, pero dentro de ese derecho a la defensa que tiene Ucrania en base al derecho internacional por haberse visto atacada por un agente exterior, que en este caso es Rusia, tiene ciertas limitaciones o debería realizarse con ciertos límites, ciertas líneas rojas. Bueno, sí podemos entender que si hay un convoy, una agrupación o un arsenal cerca de la frontera con Ucrania que va a servir para atacar Ucrania, yo creo que en ese caso sí que podría llegar a estar avalado por ciertas pautas ese ataque, aunque sea sobre territorio ruso. Otra cosa es que vayamos más allá y que esto sea un ataque indiscriminado simplemente por querer ver hasta dónde llegamos o por una estrategia simplemente de cálculo bélico, de querer arrastrar por parte de algunos líderes de Ucrania, de querer arrastrar a Occidente y llevarle hasta el extremo de no tener más remedio que implicarse en la guerra, como ya parece ser que se intentó con el famoso proyectil que impactó en Ucrania, que mató a esas personas y que luego realmente no tenía el origen que en un principio se presuponía, ¿no? También todo esto con las debidas cautelas. Pero esta escalada que nos lleva cada vez a un paso más elevado en cuanto a la tensión y 1 metro menos en la distancia que nos separa del estallido del tercer conflicto mundial, bueno, pues sobre todo tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Muchas veces las declaraciones son desafortunadas, muchas veces ciertamente lo son, pero otras buscan una finalidad diferente, por ejemplo, lanzar un globo sonda, tantear cómo están los ánimos o qué reacción podemos tener por el otro lado, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, insisto, con esto y también yo pediría prudencia tanto a una parte como a otra. Sí que es verdad que bueno, la guerra, todos sabemos el origen que tiene, todos sabemos lo que está conllevando, pero yo creo que el intentar justificar todo esto, porque aquí siempre entramos en la otra pata de todo esto. Estamos suministrando armamento a Ucrania, eso, bueno, podemos aceptarlo, pero el suministrarle armamento puede conllevar que haya ciertos expertos que tengan que desplazarse sobre el terreno, cosa que Rusia no aceptaría, que sería una de las líneas rojas que se podrían cruzar y que despertaría
sin duda todavía más la ira del Kremlin contra los países de la OTAN, y eso, bueno, pues ya sabemos lo que supondría un ataque al espacio OTAN, ¿no? La entrada directa de todos los estados de la alianza en el conflicto y ese extremo al que nunca hemos querido ni queremos llegar. Pero bueno, por no extenderme mucho más, yo lo veo como a veces estas declaraciones que hacemos, bueno, con la intención de querer avivar el fuego más que sofocarlo, y en esa pelea que yo me atrevería a decir que puede llegar incluso en algunos extremos a lanzar un órdago incapaz de ser superado, pues si, bueno, el otro día se lanzaba la posibilidad de que, o se planteaba la posibilidad de que Rusia instalara armamento en México, bueno, pues ahora vamos subiendo el tono y esto es un juego muy peligroso que yo creo que en algún momento debería parar y debería parar por ambas partes, si todos queremos evitar eso que queremos evitar. Desde luego, Luis, que estaría bien un poquito de mesura, ¿no? Por ambas partes, como bien dices, por parte de Rusia, también por parte de Occidente, pero de momento, Santiago, lo que estamos viendo es más bien todo lo contrario, ¿no? Cada vez más leña en el fuego. Es verdad lo que decía antes Adrián, parece que en Francia está cambiando la postura, por lo menos parece que a la opinión pública pues no le ha convencido lo que ha hecho Macron. En las elecciones europeas quedó bastante claro, también en Alemania, también, bueno, es una que vamos a ver lo que dura, porque también tiene elecciones pronto y las encuestas tampoco pintan muy bien. ¿Cómo ves esta escalada verbal y también la factura que está pasando precisamente a sus líderes, ¿no? Parece que los ciudadanos están despertando, como decía antes Zaharova. Bueno, los ciudadanos de las naciones de Europa, que forman parte de la Unión Europea, ejercen la presión, como saben, o bien movilizándose en las calles contra la guerra, cosa que todavía es muy marginal. No estamos en la etapa del no a la guerra famosa de hace 22 años, o pues de la manera más, digamos, efectiva que conocen, que es votando. Ha pasado en Francia lo que ha pasado, ya ha planteado Macron unas elecciones generales y un gran bloque, entre comillas, digo, antifascista frente a ante una señora Le Pen, que yo intuyo que tendría, si llega a la presidencia del gobierno en Francia, una suerte de línea política muy parecida a la de Giorgia Meloni en Italia. Vamos, en Alemania puede que también se dé una situación parecida. Ya Alternativa por Alemania y el partido de Sarah Wagenknecht han hecho un desplante a Zelensky en el Parlamento alemán. Y quizás pues el único país donde, entre comillas, parece que no se produce ese tipo de efecto es España, porque todos los partidos del arco parlamentario y muchos extraparlamentarios pues sí son partidarios de continuar apoyando a Zelensky en Ucrania. Quizás la nota discordante será Alvise Pérez, que ha tenido 800.000 votos, pero bueno, como es una opción de momento estrambótica y nueva, pues todavía no se sabe muy bien por dónde puede discurrir. Pero sí es verdad que hay un cierto hartazgo, al menos expresado a nivel electoral, de muchos ciudadanos de naciones de la Unión Europea en lo que se refiere al apoyo a Zelensky en Ucrania. Yo creo que la inmensa mayoría de ciudadanos de la Unión Europea no quiere una guerra y quieren en el fondo continuar con una vida pacífica y tranquila como la que tuvieron por lo menos antes de la crisis de la Gran Recesión del 2008. No obstante, hay que ver qué recorrido tienen estos cabreos electorales, porque una cosa son los comicios para Europa y otra bien distinta son los comicios nacionales, donde cada estado tiene su sistema electoral particular, y en Francia pues hay que recordar que hay un sistema doble vuelta, con lo cual incluso ahí Macron podría pues volver a evitar que Marine Le Pen pues sea presidenta del gobierno. Con lo cual, todo está en el aire realmente. No podemos deducir absolutamente nada concreto porque la política no es una ciencia exacta, es decir, ninguno de los tres que estamos aquí hablando concebimos la política o la geopolítica como si fuese química o mecánica clásica, sino que esto es un arte prudencial y una serie de técnicas que te pueden llevar a un lado o a otro, y además todo es muy voluble. Y luego hay otra cosa, hay que estar muy pendientes también, de manera totalmente necesaria, de las elecciones en Estados Unidos, que quizás sean las que más, o veremos si lo hacen, las que puedan quizás más determinar el futuro de la evolución, tanto de esta escalada, como dice Adrián, verbal, como de la escalada, digamos, militar, armamentística y geopolítica de lo que está pasando en Ucrania. Hay que estar muy atentos a lo que puede pasar entre Biden y Trump en los Estados Unidos.
Bueno, pues pendientes, desde luego vamos a estar, ya están influyendo y todavía quedan 5 meses y ya están influyendo en el conflicto en Ucrania, así que imagínense, sobre todo en el caso de que salga Donald Trump, que también parece bastante posible. Precisamente, ya que estamos hablando de Estados Unidos, Adrián, quiero pasar a otro tema, quiero hablar de las sanciones que anunciaron ayer, que por cierto Reino Unido también se sumaba en las últimas horas. Hemos visto caídas en la bolsa de Moscú. Ayer además, precisamente la bolsa de Moscú anunciaba que iba a dejar de permitir transacciones con euros y con dólares. Hoy había ya reacción por parte de Peskov, también por parte de Medvedev. Hablaban de una confrontación con Estados Unidos, de hacerle todo el daño posible. Claro, estamos ya acostumbrados, ¿no?, a sanciones, iba a decir todos los días prácticamente, ¿no?, por parte de Estados Unidos, también por parte de Europa, pero parece que está ido un paso más allá, ¿no? Por esto te quiero preguntar, ¿hasta dónde va a llegar Rusia también en este sentido? ¿Hasta dónde va a llegar la paciencia? ¿O si crees que va a responder también en algún momento en esta materia, ¿no?, más económica, se puede decir? Bueno, podemos cometer el riesgo de dejarnos guiar por lo que ha sucedido hasta ahora. La verdad es que siempre que ha habido una nueva ronda de sanciones, siempre hemos pensado que, bueno, estarán suficientemente pensadas y no volverá a suceder lo que había sucedido en las anteriores, que era en la práctica con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero en la práctica el efecto tendía a ser sistemáticamente similar, con un daño muy limitado a Rusia, un daño enorme a la Unión Europea y medidas que eran en la práctica beneficiosas y muchas veces muy beneficiosas para Estados Unidos. Con lo cual, ese resultado se ha repetido una vez tras otra, y todos nos hemos ido sorprendiendo cada vez que comprobábamos que la nueva ronda de sanciones seguía sin funcionar o sin funcionar desde la perspectiva que pensábamos que era el verdadero objetivo de las mismas. Bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de elementos técnicos que va a haber que tener en cuenta, independientemente, evidentemente, del contexto de escalada máxima que estamos durante estos meses, precisamente, como ha dicho Santiago, cara a lo que suceda en las elecciones de otoño, que es muy posible que estén exactamente igual que en los países de la OTAN, también en Estados Unidos, esté todo el calendario de escalada diseñado para desencadenarse antes de esas elecciones, de tal forma que, o bien por distintos medios se asegure o se cree un contexto adecuado para que no gane Donald Trump, o bien que en caso de que gane Donald Trump, el conflicto esté suficientemente atado, suficientemente en marcha, como para que a un nuevo presidente, Donald Trump, le sea muy difícil desactivarlo o reorientarlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que situarse un poco en ese contexto, porque la verdad es que no estoy del todo de acuerdo con el análisis que hacía Santiago. A mí me da la sensación de que desde el punto de vista de lo que han sido estas elecciones, el tema de la guerra ha estado sorprendentemente ausente, ¿no? Es decir, que como es habitual, desgraciadamente, en las elecciones europeas, se habla de todo menos de lo importante, ¿no? Y muchas veces se utilizan para disputas entre partidos a nivel territorial, a nivel nacional, pero resulta que lo que es realmente importante para Europa no se habla, y en concreto en nuestro entorno es que del tema del riesgo evidente de guerra a muy corto plazo, pero no se ha hablado absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Y esto es algo, yo creo que realmente preocupante, que en sí mismo nos indica, digamos, el excesivo consenso, la falta real de oposición que existe en Europa. Sí es cierto, bueno, pues que el factor Ucrania ha podido tener un cierto impacto en que, pues vamos a decir, la derecha populista pues tenga un mayor peso en Francia, o tanto la derecha populista como la izquierda populista en Alemania, pero ha sido simplemente un añadido quizás sobre factores anteriores. Por ejemplo, en Alemania es muy posible que el impacto económico de las medidas adoptadas durante estos 2 años dentro de ese contexto de sanciones, que ha sido destructivo para Alemania y en buena parte protagonizado por el propio gobierno, eso ha sido en sí mismo un constante escándalo. Entonces, es muy, muy posible que eso en sí mismo, más que este riesgo inmediato de guerra, pues haya sido el factor clave para ese cambio electoral. Por no hablar, claro, del Reino Unido.
Pues claro, en este momento el que los conservadores pierdan con respecto a los laboristas en el Reino Unido no significa absolutamente nada. Claro, los laboristas en este momento están en manos del ala, pues vamos a decir, del ala pues controlado pues por las élites corporativas, ¿no? No tiene nada que ver con el otro ala más próximo a los sindicatos, etcétera, pero el ala actual no va a cambiar en absolutamente nada las políticas exteriores con respecto a los conservadores. Bueno, ya lo vimos en su momento como el Reino Unido fue incluso más agresivo que Estados Unidos a la hora de los laboristas británicos fueron más agresivos a la hora de inducir al propio Estados Unidos a abordar la invasión de Irak, por ejemplo, ¿no? El caso de Blair es un caso muy evidente de ese ala del Partido Laborista, que es la que ahora está al mando. O sea que no se puede esperar en absoluto que el factor Ucrania ni que sea en sí mismo un factor clave para la disputa electoral, ni al contrario el cambio en la composición del gobierno que vaya a llevar a cambios en la política exterior. Tanto el Partido Laborista en este momento como el Partido Conservador están férreamente controlados por las grandes corporaciones de la City y no se van a mover un milímetro en esa situación actual en la que esas élites están en un posicionamiento de verdadero pánico frente a ese mundo multipolar que se les echa encima y frente a esa victoria de Rusia en Ucrania que amenaza con cambiar constantemente de forma radical el contexto social y político de la propia Europa en su contra. Bueno, pues llama la atención, es cierto lo que estás comentando, Adrián, que no se ha hablado en exceso, ¿no?, del conflicto en Ucrania, tanto en las elecciones europeas como en las de Estados Unidos, excepto que Donald Trump sí que ha dicho alguna vez, bueno, que lo solucionaría en 24 horas, algo que parece cada vez más complicado, pero Luis, lo mismo te quiero trasladar, lo mismo te quiero preguntar, ¿cómo valoras estas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y sobre todo el hecho de que Rusia, de que Medvedev, que no es un cualquiera, que es el expresidente ruso, diga que van a hacer daño, que prometen confrontar a Estados Unidos, además en un contexto en el que estos días hemos visto los buques rusos en Cuba, ¿no?, que Estados Unidos decía que no eran una amenaza directa, pero que parece que sí que han causado por lo menos cierta preocupación. Sí, yo voy un poco a lo que en la línea Adrián, ¿no? Estas nuevas sanciones pueden tener una duración determinada, puesto que tenemos elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina y habrá que ver qué pasa, ¿no? Ahora parece que la dirección es una tendencia favorable a los republicanos, pero hay que ver también los demócratas si son capaces de actuar y sobre todo porque siempre tenemos la duda y todavía no se han celebrado las convenciones de los partidos en las que se nomina oficialmente a los candidatos si puede haber alguna sorpresa, ¿no?, en el que tanto por el Partido Republicano como por el Demócrata, aunque no parece que vaya a ser así, pero bueno, nunca nada es descartable y menos en política, puede haber un candidato alternativo precisamente porque los dos pues tienen bastantes valoraciones negativas y bastantes cargas, ¿no? Uno por un tema de juicios, el otro, bueno, porque tiene un hijo un poco rebelde, vamos a decirlo de manera suave, aparte de esa enfermedad manifiesta de carácter cognitivo, por tanto, quién sabe si no optarán por un outsider que ahora o un tapado o una tapada que pueda descolocar al otro partido y dejarle un poco sin margen de reacción, ¿no? Pero a la espera de ver qué pasa en noviembre, aunque sí que es verdad que, como decía Adrián, pues bueno, todo se puede atar de tal manera y complejizar tanto que en la práctica esto sea inasumible para la próxima presidencia y por mucho que quiera, bueno, pues tendría que mantenerlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, estas nuevas sanciones o esta nueva propuesta, como cualquier otra que pueda venir, yo nuevamente lo inserto en esta escalada que es en la que llevamos inmersos demasiado tiempo ya. Las escaladas, sobre todo las más llamativas, porque es el impacto que visualmente mayor destrucción generan, son las militares, ¿no? Pues un obús, un proyectil que impacta sobre una infraestructura y la destruye, ¿no? Por ejemplo, la de el puente de Kerch, ¿no? Pero hay otras de carácter económico y carácter social que son mucho más duraderas, que causan quizá un daño que no es tan visible, pero que, bueno, es también considerable y que lastra muchísimo más el crecimiento a largo plazo. Por tanto, esta escalada, que siempre hablamos de la escalada militar, también hay que hablar de una escalada económica, una escalada
social, puesto que en la propia Ucrania y está habiendo problemas también sociales y lo sabía, y esto está incidiendo todavía mucho más. Pero yo creo que esto puede tener mucho o poco recorrido en función, primero, de cómo quede encuadrado dentro de esa política de los Estados Unidos en estos últimos meses de primera administración Biden. Digo primera porque no sabemos si habrá una segunda, puede que a lo mejor sea solo la única, y a la espera de ver qué pasa después. Además, hay otra cuestión que a mí me gustaría mencionar, y es que junto con las elecciones presidenciales en Estados Unidos también se va a renovar otra vez la Cámara de Representantes completamente y se va a renovar 1/3 del Senado, con lo cual no solo vamos a estar pendientes de qué mayoría se configura para alcanzar la Casa Blanca, mayoría en el colegio electoral, sino también de si puede haber un vuelco, que a día de hoy no parece que sea en la Cámara de Representantes, que seguirá bajo control republicano, y si el Senado bascula. Sobre todo ahí está la clave, porque el Senado está, de hecho, Kamala Harris como vicepresidenta es, por razón del cargo, presidenta del Senado, y creo que es la que más veces ha tenido que romper ese empate, ¿no? La presidenta del Senado no tiene derecho a voto solo en caso de romper un empate, ¿no? Y creo que es la vez que más, esta legislatura o durante esta presidencia, la vez que más ocasiones ha utilizado este recurso. Por tanto, esa basculación que pueda haber a favor de los republicanos o los demócratas conservando una mayoría, aunque sea muy exigua, pues puede también un poco marcar, sobre todo de cara a los nombramientos y en ciertas cuestiones, la agenda del próximo presidente, independientemente de que sea un demócrata o un republicano. En este tipo de sanciones en Europa, yo a día de hoy pues creo que no van a tener una homologación completa o una homologación ni siquiera parcial, puesto que la Comisión ha entrado en funciones. Por mucho que se quiera, los líderes europeos ahora mismo, desde el punto de vista de la política interior de la Unión Europea, la exterior está con Ucrania, obviamente, y con el conflicto israelí en menor medida, pero la parte interna de los líderes europeos está focalizada en ver a quién designan a la cabeza de los Big Four de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo ahí sí que no veo, también la presidenta von der Leyen está más pendiente ahora de convencer a aquellos líderes europeos que pueden ser más reticentes a que repita como presidenta de la Comisión. Parece que el presidente del Consejo saliente está haciéndole un poquito la cama, porque Charles Michel no puede repetir en el cargo, por tanto, quién sabe si no está buscando una salida o un acomodo en otros sitios. La presidencia del Parlamento Europeo y la figura del alto representante, que aquí sí que es una de las posiciones más destacadas, sobre todo por esa dimensión exterior en la que, bueno, pues Borrell ha hecho, vamos a decir, lo que ha podido, ¿no? Dentro de sus limitaciones, pero un alto representante potente no es lo mismo que un alto representante gris, y mucho menos en este contexto de guerra. Pero yo creo que se inserta también dentro de esta dinámica electoral, sobre todo en Estados Unidos, en el que los demócratas harán todo lo que sea posible por intentar darle la vuelta a las encuestas con un candidato que a día de hoy es mucho más que débil, y no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la opinión pública. Una vicepresidenta que tampoco tira hacia arriba en las encuestas, sino que parece que hunde todavía más. Y en ese sentido, pues queda por ver a quién designa Donald Trump como compañero de ticket electoral, y por mucho desprestigio que pueda tener Donald Trump, si elige como compañero de fórmula a una personalidad solvente, creíble, con capacidad para atraer al electorado, quizá más centrista, ¿no? Yo creo que ahí es donde puede estar la clave, porque las elecciones siempre se ganan en el centro, aunque bueno, también puede optar por la tendencia contraria. Es donde puede estar también parte de la clave de lo que vayamos a ver en los próximos meses. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Vamos a ver también si llega el propio Joe Biden, si buscan un candidato alternativo, pues teniendo en cuenta también la salud, ¿no? Desde luego del presidente de Estados Unidos. Por esto te quiero preguntar, Santiago, por Estados Unidos y también la escalada que está teniendo lugar contra Rusia, como bien estaba explicando el propio Luis. Claro, ya no solo es permitir que se ataque territorio ruso con sus armas, sino también esta escalada económica, ¿no? Estas sanciones que no cesan y que ayer ya provocaron una respuesta también por parte de la Bolsa de Moscú. Como decimos,
dejando de permitir las transacciones tanto con euros como con dólares. Bueno, Rusia a nivel geopolítico sabe hace tiempo que la moneda, en este caso, la moneda del dólar, no es meramente un dinero fiduciario, sin valor alguno más que entendido como una mera representación, que es lo que se suele enseñar en las carreras económicas, ¿no? Estamos hablando de una moneda que se ejerce como instrumento también geoeconómico y geopolítico imperial. Y la moneda dólar, en menor medida el euro, pues sirve también para intervenir dentro de la política interna económica financiera de otros estados. Y lo que trata de evitar Rusia, y también lo trató de evitar China con Evergrande, hace poco participé en una conferencia sobre estas cuestiones, pues es evitar que el dólar se convierta en eso, en un instrumento que incida sobre la política monetaria, económica y financiera de estos estados. Respecto a las sanciones, hombre, yo lo que tengo claro es que Rusia ha, digamos, solventado con bastante éxito hasta ahora las sanciones que se le han impuesto, porque tiene campo abonado a través de los BRICS para poder diversificar sus exportaciones y a través, pues, y al mismo tiempo, pues, por la incidencia de los BRICS, la desdolarización de buena parte de lo que se llama ese concepto discutible, ¿no?, del sur global, pues también está ocurriendo, y por tanto esta geopolítica de esta suerte de Segunda Guerra Fría pues también se está dirimiendo por estas cuestiones. Y ello evidentemente yo creo que va a incidir en la campaña electoral de Estados Unidos. No ya tanto creo no sé si eso influirá mucho en el cambio de candidato que pueda haber en el Partido Demócrata, porque está por ver si Biden puede aguantar. Yo creo que Biden va a intentar llegar él a la candidatura como mínimo, pero en lo que respecta a Donald Trump yo creo que sí está claro que como ardid va a utilizar un discurso pues de crítica de la gestión de la política tanto interna pero como sobre todo exterior de la administración de Joe Biden. Y en este sentido, pues un montón de partidos políticos que han tenido una subida importante en las elecciones europeas están en esa línea con Trump. Si bien a lo mejor no, por lo menos en España, pero en algunas campañas electorales en otras naciones la guerra no ha estado tan presente. Bueno, no obstante, meses anteriores pues sí ha habido declaraciones de crítica, por ejemplo en Francia por parte de Le Pen a la gestión de esa guerra. Es decir, Le Pen criticó que las acciones de Macron podían llevar a una intervención en una guerra de una escalada terrible para la propia Europa. Víctor Orbán ha estado en una línea similar y incluso Alternativa por Alemania, que hasta hace poco fue incluso un partido acusado de tener relaciones, vamos a decir, de espionaje, no ya solo con Rusia, sino incluso con la República Popular China. Algo curioso porque, bueno, China es un país comunista o gobernado por un partido comunista, y Alternativa por Alemania se toma como un partido casi neonazi, algo que es discutible. De todas maneras, sí está de alguna manera presente implícitamente en el discurso político de ciertos partidos que algunos llaman soberanistas frente a eso que se llama globalismo, que también puede ser un concepto discutible, y Trump se erige o trata de erigirse internacionalmente como una suerte de líder de esa internacional antiglobalista que defiende pues la soberanía de las naciones, el cierre de fronteras ante la inmigración ilegal y al mismo tiempo una política, si no pacifista, un poco más prudente a la hora de realizar intervenciones bélicas en el extranjero, como ocurre en el avispero ucraniano o en otros. Entonces, yo diría que independientemente de qué persona pueda ser candidata a las elecciones por el Partido Demócrata, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor tanto Biden como Kamala Harris son dos personalidades que están muy tocadas por la gestión que se ha realizado, pero creo que independientemente de eso, el propio Partido Demócrata no puede salir de esas inercias, de esa idea que tienen de política exterior, particularmente contra Rusia. Y en cambio, el Partido Republicano, a través de los procesos internos de reorganización que ha tenido, dirigidos por Trump y su gente de mayor confianza y por su militancia, pues el ala más proclive a esa política exterior que defiende el Partido Demócrata dentro del Partido Republicano hoy día no tiene cabida, y se ha visto como una serie de candidatos que han defendido pues por una personalidad famosa que lo ha hecho, ¿no? Pues en una línea más parecida a la que tuvo en su día John McCain, pues en el Partido Republicano cada vez están más opacados, o se han quitado de en medio o han desistido de competir contra Trump. Entonces, va a ser crucial el proceso electoral en Estados Unidos.
¿Cuánto puede cambiar la política exterior estadounidense después de esas elecciones? Va a depender de muchos factores, evidentemente de qué candidato gane, pero también habrá que ver qué tipo de dialécticas tiene el candidato que gana y el partido que le apoya con diversas instituciones políticas, de inteligencia, geopolíticas, financieras, económicas, militares, muy importante, respecto a la política exterior de Estados Unidos, porque creo que estaremos todos de acuerdo en que muchas veces la política exterior de un Estado no depende tanto del gobernante de turno, sino de una serie de instituciones que tienen unos planes y programas y unas directrices que son, entre comillas, diría, independientes de la persona que gobierne. Y esto lleva a una reflexión también sobre el propio sentido de la democracia como sistema político, la democracia realmente existente, ¿no? Que es hasta qué punto una cosa es gobernar y otra cosa bien distinta es tener el poder. Y hoy por hoy, pues a través de la democracia la gente vota un cambio no ya de gobierno, sino un cambio de orientación de poder, de una manera intuitiva, si se quiere. Habrá que ver si en Estados Unidos se da un proceso parecido, pero claro, cualquier candidato, y yo entiendo que a Donald Trump le va a pasar, porque ya le pasó en su día, va a tener serias dificultades, no dentro de su partido, creo que eso ya está un poco más dominado, pero sí con respecto a instituciones que tienen unos planes y programas geopolíticos y geoeconómicos que desbordan por completo la voluntad o los planes y programas de los partidos políticos que llegan a gobernar. Y ahí está la gran contradicción entre la propia democracia y la propia geopolítica. Bueno, pues Santiago, antes de terminar, más allá de Estados Unidos, ¿os parece? Vamos a mirar también a la OTAN, declaraciones controvertidas por parte de Stoltenberg, que te quiero trasladar a Adrián, diciendo ayer, bueno, pues que va a ser obligatorio el suministro de armas a Ucrania. Hablaba también de un mínimo de 40.000 millones al año, que decía Stoltenberg que ya se cumplían. Y claro, después de hablar con Hungría, después de hablar con Orbán, que es bueno de los pocos que parece que se oponen, ¿no? Que no quieren al menos que escale este conflicto. El otro era Fico, que por suerte está bien, pero bueno, que ya sabemos lo que le ha pasado. Bueno, dice Stoltenberg que hay que seguir adelante y que además va a forzar a los aliados. ¿Cómo ves estas declaraciones del secretario general de la OTAN? Por cierto, Peskov decía hace nada que no va a cambiar el curso de la guerra en Ucrania. No sé. Adrián, a ver, me parece enseguida. Ahí está. Sí, ahora sí, perdón. Decía que creo que no hay que sorprenderse en absoluto de cualquier tipo de declaraciones en este momento que supongan un salto de cualquier nivel en la escalada, teniendo en cuenta de hasta dónde ha llegado de hecho esa escalada por parte de la OTAN. Y como referencia, pues podemos poner la de estos ataques de hace unos días contra los radares de alerta temprana antinuclear de Rusia. Más escalada que eso parece imposible. Es un ataque ya propio de una guerra nuclear. Es un ataque destinado a desencadenar una guerra nuclear. Un ataque que, ya digo, podemos pensar, bueno, a lo mejor lo hizo Ucrania de forma autónoma, sin contar con los países de la OTAN. Bueno, si hubiera sido así, la OTAN o Estados Unidos al día siguiente hubiera invadido Ucrania para echar del poder a Zelensky, para evitar que les metan en una guerra nuclear en la que ellos no quieren estar. Eso no ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque evidentemente han sido ataques que han contado o con el visto bueno o realizados directamente por estos países de la OTAN. Y esto, más escalada que esto, es imposible, ¿no? Es decir, los países de la OTAN están, o por lo menos algunos países de la OTAN, están premeditadamente intentando provocar una guerra nuclear, porque es la conclusión a la que nos obligan a llegar esos ataques, sabiendo que en la doctrina militar de todos los países con capacidad nuclear, esos radares, atacar esos radares de alerta temprana, evidentemente es atacar a la defensa antinuclear y por lo tanto es motivo para lanzar un ataque nuclear, ¿no? Y así todo lo han hecho y lo han hecho varias veces, ¿no? Bien, entonces dentro de ese contexto efectivamente sí hay un cierto reflujo. Por un lado, se ha hablado muchas veces de decisiones que toma la OTAN, en otro momento se ha recurrido a que no es la OTAN, sino que son los países de la OTAN individualmente los que toman las decisiones, y ahora parece que se quiere volver a obligar
a todos los países de la OTAN a dar determinados pasos para evitar precisamente esos desmarques como los que ya indicabas tú que quieren hacer claramente países como Hungría, Eslovaquia y otros también, como quizás Austria, Italia, etcétera, ¿no? Vamos a ver esto hasta dónde llega, porque ha habido también unas declaraciones de Orbán estos días, digamos, lamentándose cómo pues Hungría, a pesar de toda su oposición a lo que está pasando y a pesar del el impresionante riesgo al que están situando a toda Europa, pues Hungría es un país pequeño y su margen de maniobra para oponerse a las decisiones del conjunto de Occidente y de la OTAN pues es muy limitado. De alguna forma anunciando que no van a tener más remedio que plegarse. Y eso, Hungría, que es un país en el que esta oposición, vamos a decir, anti-OTAN, pues se ha ido fortaleciendo de forma continuada en los últimos años, que es una posición mucho más fuerte que la de los socialdemócratas eslovacos, que han ganado recientemente las elecciones legislativas, luego también las presidenciales, pero que tienen todavía una oposición interna muy fuerte y que si consiguen mantenerse en el poder todavía necesitarán pues unos cuantos años antes de poder mantener posiciones firmes como las que, con la firmeza, digamos, con las que se ha manifestado recientemente el propio Víctor Orbán, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas declaraciones de Víctor Orbán son importantes en el sentido que están dando por supuesto de que de una forma o de otra se van a tener que dejar llevar. Es decir, que las presiones que están teniendo son de tal nivel que bueno, que en definitiva no van a poder resistirse a ellas, ¿no? Interesantes, como siempre, estas declaraciones por parte de Víctor Orbán. Luis, muy rápido, en 2 minutos, ¿cómo ves estas declaraciones por parte de la OTAN? También habla de una escalada y sobre todo de forzar a los aliados, ¿no? Algo, bueno, pues que no parece del todo adecuado. La OTAN, bueno, es el punto de los Estados miembros que tendría que tener en cuenta que no puede sustituir a la opinión pública nacional ni puede sustituir a los parlamentos nacionales. Evidentemente, el secretario general de la OTAN tiene una responsabilidad, tiene que hacer algunas declaraciones casi por razón del cargo, pero el arrastrar a ciertos posicionamientos a los Estados miembros de la alianza puede ser bastante peligroso porque ya sabemos que estamos todos jugando con fuego y estamos caminando sobre el filo de la navaja. Sí que es verdad que la OTAN ha demostrado un compromiso fuerte con Ucrania, los estados de la alianza también, pero bueno, ahí tenemos, hablamos del caso de Orbán, que sí, que siempre ha tenido una posición mucho más crítica y bueno, la OTAN precisamente lo que tiene que hacer es coordinar políticas de defensa y procurar una defensa común del territorio en caso de ataque. Más allá de lo que sea eso, yo creo que es irse un poco de la filosofía original de la OTAN, puesto que Ucrania no es un estado OTAN, a día de hoy ni siquiera es parte de la Unión Europea, que por ahí quizá podríamos hilar algunas cosas, pero más allá de eso yo creo que son unas declaraciones que bueno, yo diría que son un poco desafortunadas precisamente si queremos que la escalada no continúe y queremos que la cuestión se pacifique, por lo menos desde el punto de vista mediático. Pues esta escalada verbal que continúa. Nosotros nos quedamos ya sin más tiempo. Luis, Santiago, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, como siempre, aprender de vosotros. Muchas gracias. Muy buen día. A vosotros. Un placer. Nosotros terminamos precisamente con una última hora. Estábamos hablando de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, también de este G7 en el que se está hablando del uso de los activos congelados para ayudar a Ucrania. Ojo, porque ya hay respuesta por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Acaba de extender la prohibición del suministro de petróleo y productos derivados bajo precios máximos hasta finales de año. El presidente ruso ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2024 el periodo de validez de las medidas de respuesta a Rusia en relación con el establecimiento de un precio máximo para el petróleo y los productos petrolíferos rusos. Así se desprende del decreto publicado en el portal oficial de Internet de Información Jurídica. Este decreto entró en vigor el 1 de febrero de 2023 y debía estar vigente hasta el 1 de julio. Sin embargo, la medida se amplió varias veces, en concreto más de un año. Según el último decreto, debían permanecer en vigor hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, como decimos, se extiende hasta finales de año. Este documento prohíbe el suministro de petróleo y productos petrolíferos rusos, siempre que los contratos para estos suministros prevean directa o indirectamente el uso de un precio máximo introducido por los países del G7, la Unión Europea
y Australia. Hablamos ayer de sanciones por parte de Estados Unidos, también de sanciones en el G7 del uso de activos rusos congelados. Ya hay respuesta a Occidente, nuevo golpe por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que está prorrogando la prohibición del suministro de petróleo y productos derivados bajo precios máximos, al menos hasta finales de este 2024. Así está el panorama geopolítico en estos momentos, pendientes como siempre de traerles el mejor análisis, toda la información. Una pausa y enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.